10:46, nos vamos al Congreso Nacional. Habla a esta hora el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde. Han pretendido imponer la lógica del sectarismo y de la exclusión, que no tiene justificación y que es lo contrario de lo que hoy día se necesita para generar un proyecto que cambie Chile. Bueno, cada uno tendrá que explicar por qué toma determinadas decisiones, pero para ser claro, se vetó la participación de partidos políticos que hasta hace muy poco trabajaban, uno en el Frente Amplio y otro había sido un aliado histórico del Partido Comunista. Y en ese contexto nosotros no estábamos dispuestos a avalar esa exclusión. Aquí nosotros siempre hemos luchado contra la exclusión. Los que históricamente han dicho que son víctimas de la exclusión ahora están en la lógica de excluir. Nosotros mantenemos nuestra consecuencia y esto es un tema de principios. ¿Qué le cabe a ustedes como Partido Socialista? Porque empiezan a negociar con dos fuerzas, una de ellas una fuerza nueva de izquierda, pero terminan subiendo a las fuerzas con las que han estado siempre históricamente, pero los terminan excluyendo. O sea, igual hay un show importante que se dio políticamente hablando el día de ayer. ¿En qué sentido su pregunta? ¿Cuál es la responsabilidad que le cae al Partido Socialista de negociar con un partido y luego terminar excluido de ese pacto? Bueno, nosotros, de buena fe, concurrimos a un esfuerzo unitario. Venimos hace 2 años planteando la necesidad de construir una alternativa con vocación de mayoría, transformadora, y por tanto concurrimos a este esfuerzo unitario. Como ese esfuerzo no era unitario, porque aquí se terminó inscribiendo la primaria de la exclusión y el sectarismo, entonces tomamos la decisión de no ser cómplices ni avalar esta actitud. Hay una autocrítica porque si bien todos los candidatos presidenciales decían que buscaban una primaria lo más amplia posible, más allá de las declaraciones, tanta intención no había. Había disputa, por ejemplo, con Daniel Jadwe, con Gabriel Boric, y ahora de las primarias, como muchos años anteriores, no lograron un acuerdo. ¿Cuál es la autocrítica de la gestión suya también como presidente del partido y del comando de Pablo Narváez de no haber logrado un acuerdo con el Frente Amplio? Nosotros actuamos de buena fe, concurrimos a un esfuerzo unitario, señalando al inicio de las conversaciones que no íbamos a aceptar ningún tipo de exclusión. Finalmente, cuando correspondía revisar los papeles para la inscripción de las candidaturas, se nos informó que había una decisión de excluir a los partidos que en la mañana de ayer habían decidido proclamar la candidatura de Pablo Narváez. Y nosotros no vamos a tolerar nunca la exclusión. En el pasado fuimos activos, por ejemplo, para que el Partido Comunista ingresara al Parlamento a través de un esfuerzo unitario que se hizo en una elección parlamentaria de hace más de una década. Y por tanto ayer no podíamos tolerar la actitud en un sentido contrario respecto de actores que, insisto, trabajaban hasta hace muy poco o en el Frente Amplio o incluso muy ligados al Partido Comunista. Senador, frente a toda esta situación, ¿usted hace una autocrítica, por ejemplo, ha pensado en renunciar a su cargo? No. ¿Pero hay una autocrítica frente a todo esto, no? Nosotros actuamos de buena fe. Como presidente del partido yo tenía un mandato para actuar en el proceso de conversaciones para arribar a una primaria unitaria. Cumplimos ese mandato, pero los mandatos además se cumplen sobre la base de principios. Y un principio básico para nosotros era no tolerar la exclusión. La pregunta al revés, entonces, ¿actuaron bien, negociaron bien entonces? Le insisto, cuando uno concurre en un esfuerzo unitario, actúa de buena fe. Los que tienen que dar explicaciones son los que se negaron a la unidad. Senador, ¿y no hubo una exclusión de la democracia cristiana donde se acusa bullying de parte de ustedes, de algún tipo de portonazo político? Mire, sobre eso, la democracia cristiana vivió una junta bastante movida, podríamos decir, que terminó con la renuncia del propio presidente de la democracia cristiana, pero un asunto que corresponde a temas internos de otro partido político que tendrá que resolver ese partido político. Pero no olvidemos que fue el propio presidente de la democracia cristiana hoy renunciado el que dijo que jamás participaría en una primaria en donde estuviera el Partido Comunista. Nosotros, por el contrario, siempre hemos dicho, unidad de todos los que quieran estar en la unidad, bienvenidos, nos sentamos todos en la misma mesa. Y así como hemos sido contrarios a la exclusión, por ejemplo, el Partido Comunista, de la misma forma no podíamos tolerar un veto o una exclusión del Partido Comunista y del Frente Amplio con otros actores relevantes de la oposición. Senador, pero es que finalmente aquí se acusa veto, exclusión de un lado hacia otro y pareciera, o lo que se da a entender es que no se ponen de acuerdo nunca. Entonces, por eso insisto y le pregunto, ¿cuál es el tema mayormente de la autocrítica que hacen ustedes justamente como oposición para no ponerse de acuerdo y llegar finalmente a una primaria? Pero aquí que cada uno se haga cargo de su propia conducta. Nosotros no la hemos jugado siempre por la unidad, siempre.
Usted sabe los esfuerzos que hicimos para la definición de la lista de convencionales, en donde actores que decían que estaban por la unidad finalmente mandaron un WhatsApp para decir que en verdad creían que la división era virtuosa. El esfuerzo que hicimos para las primarias de gobernadores regionales, en donde mientras todavía estábamos conversando la inscripción de primaria, hubo unos actores que se fueron a inscribir a escondidas del resto y había quienes pedían blindaje. Nosotros ayer dijimos, vamos a participar en una primaria, no queremos ni blindaje ni nada por el estilo, lo único que pedimos es que no haya exclusiones. Y se nos notificó que habían exclusiones. Y por tanto, en ese contexto nosotros no podíamos ser cómplices ni avalar esa lógica. Senador, ¿usted cree que el Partido Socialista no excluyó a la democracia cristiana, pero sí el Frente Amplio excluyó al Partido Socialista? Le reitero lo que he señalado. El propio presidente de la democracia cristiana había hecho declaraciones explícitas de que no iba a participar de un esfuerzo de esta naturaleza. Nosotros, por el contrario, siempre dijimos, con todo, nuestro voto político dice unidad de la DC al Frente Amplio, con los comunistas y con todos, sin exclusión de nadie. Eso es lo que hemos dicho siempre. Los que deciden restarse esos esfuerzos, obviamente, están en su legítimo derecho, pero nosotros no compartimos esa postura. Y por lo demás, si alguien veta a otro actor, nosotros tampoco vamos a avalar esa conducta. Senador, el diputado Boric dijo que si bien no se habían podido encontrar ayer, puede que haya otras instancias. ¿Qué le parecen estas declaraciones? ¿Habrá o podrá, cree usted, otra instancia o no? Yo espero que esto se traduzca en acciones concretas. Y la primera es entender que la confluencia de fuerzas progresistas se establece sobre la lógica de iguales y no donde unos se arrogan el derecho de permitir la entrada o no de otros. Senador, ¿pesó mucho la negociación por las listas parlamentarias en este fracaso de primaria? No, porque la lista parlamentaria se inscribe en agosto. Ayer se inscribió la primaria presidencial. A ver, aquí explícitamente se ha señalado que no había disposición de aceptar que el Partido por la Democracia y el Partido Liberal formaran parte de este esfuerzo. Y eso fue la razón por la cual nosotros tomamos la decisión de no ser cómplices de esta lógica excluyente. Senador, lo importante, ¿usted descarta o no descarta algún tipo de acercamiento más adelante con el Frente Amplio, con el Partido Comunista? Si nos puede comentar aquello. Mire, quedan lesionadas las confianzas para que decir una cosa sobre otra, porque si aquí se impone finalmente la lógica del sectarismo, del autoritarismo, de la imposición de determinadas posturas, donde unos se arrogan una especie de superioridad moral respecto de los otros, para decir quiénes cumplen o no con la prueba de la blancura, bueno, eso no hace posible un entendimiento sustantivo basado en la valoración de la diversidad para construir una mayoría para cambiar Chile. Así que, en ese sentido, lamentablemente no es la primera experiencia que tenemos en esta materia. Ya ocurrió con las primarias para gobernadores y gobernadoras regionales, donde ustedes saben que hubo quienes se fueron a inscribir a escondidas 7 horas antes de que venciera el plazo legal, cuando todavía estábamos conversando. Y ayer, lamentablemente, se nos notificó que no hay voluntad de unidad. Se puede mandar un tuit hablando de unidad, pero en el momento de la verdad simplemente se señala que quieren una unidad parcial, una unidad de mentira, una unidad en donde se excluye actores importantes. Senador, queda quebrada la confianza también con el Partido de la Democracia Cristiana. Entonces, en definitiva, después de todo esto, quedan al medio, pero quedan solos. Nosotros vamos a conversar las distintas alternativas. No le quepa duda que vamos a generar una alternativa para cambiar Chile, y la haremos obviamente sobre la base de lo que son nuestras convicciones. ¿Con quién, senador? Con todos los que estén dispuestos a contribuir a ese esfuerzo. Pero aquí alguien tiene que ceder, es lo que muchos comentan. ¿Quién va a ceder finalmente? Porque para llegar a una unión, alguno tiene que ceder desde algún punto. Pero nuestra postura era súper simple. Todos los que quieran concurrir a este esfuerzo, bienvenidos sean. Nos sentamos todos en la misma mesa y resolvemos democráticamente nuestras diferencias a través de una primaria presidencial. Unidad sin exclusiones. Eso es lo que propusimos. Y hubo quienes dijeron, no, ¿sabe qué? Aquí nosotros tenemos una superioridad moral y por tanto podemos determinar quiénes participan y quiénes no. Eso no hace posible un entendimiento sustantivo. Nosotros jamás vamos a avalar la lógica de la exclusión. Parte del análisis que se ha hecho es que hasta antes de las elecciones el PPD había vetado prácticamente al Partido Comunista y al Frente Amplio. Después, con los resultados en que ustedes son el único partido que le va medianamente bien comparado con el resto, si ustedes hacen esta alianza con ellos y el PPD se intenta, comillas, colgar a esto. ¿Cómo usted revisa eso y no pareciera en esa línea un poco coherente entonces lo que dice el Partido Comunista y el Frente Amplio al no querer estar con el PPD? Bueno, es que yo no comparto la lógica de la exclusión de nadie. Y por tanto jamás voy a avalar esas declaraciones ni hoy, ni ayer, ni en el futuro.
Nosotros hemos tenido una línea de conducta impecable en esta materia, disculpe que sea en eso muy explícito. Siempre hemos dicho que estamos disponibles a sentarnos a conversar con todos los actores de oposición, con todos los actores progresistas para construir un proyecto de mayoría. Y por tanto no vamos a avalar la lógica de exclusión, ni de unos ni de otros, porque sería doble estándar aceptar la exclusión de un partido y oponerse a la exclusión de otro. Y por eso nosotros hemos dicho siempre que aquí hay que hacer un esfuerzo unitario sin exclusiones. Quienes han sido víctimas de la exclusión en el pasado, hoy día están imponiendo la lógica de la exclusión, y eso es profundamente, yo diría, ilógico, contradictorio, porque aquí se defienden principios. Senador, pero desde el Partido Socialista hubo presión igual a la democracia cristiana para que intentaran subirse a esta primaria, pero con una candidata y no con otra. Eso igual es excluir, ¿o no? Mire, sobre ese punto hay que ser bien claro. La democracia cristiana tuvo una junta que duró prácticamente 2 días, perdón, y una crisis interna que terminó en la renuncia incluso del presidente del partido. Pero nosotros siempre señalamos que cada partido definía en el ámbito de su autonomía lo que estimara conveniente. Obviamente, claro, hay decisiones que uno desde fuera puede considerar mejores o peores, pero finalmente cada partido decide en el ámbito de su autonomía. Lo concreto es que la crisis que se ha generado en el Partido Demócrata Cristiano no es responsabilidad del Partido Socialista. Ya, Gracias. Ahí estaba el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, contestando varias preguntas respecto a lo que ha pasado en las últimas horas, y en la última respuesta él decía que en lo que se había planteado desde el Partido Socialista era unidad sin exclusión, pero ahí le emplazaban que dentro del Partido Socialista habían llamado a la democracia cristiana pidiendo la baja de la senadora Jimena Rincón, lo mismo que el PPD. Bueno, y ahí decía que hay algunos acuerdos a los que depende de cada partido, pero definiendo que finalmente algunos habían optado por excluirse por superioridad moral, refiriéndose claramente al Partido Comunista y el Frente